El fantasma errante. Realmente me ha pasado muchas cosas. Pues realmente esto tardó como 4 años así. Entonces, pues como mi mamá pues no sabía más que solo rezar, o sea, era católica y todo, ¿no? Pero pasó el tiempo y durante ese tiempo pues fue pasando cada cosa, que realmente si me pongo a contarlo pues me voy a llevar el resto de hora con ustedes. Bueno, les voy a decir los detalles más importantes de lo que me pasó a mí. Después de eso pasó un tiempo, como les vengo a decir, y pues lo dejamos así. Ya estaba próximo a entrar el próximo año y recuerdo muy bien que en esa época pues como que tenía mis buenos amigos y todo, ¿no? Y cuando yo ya pude reincorporarme, obviamente ellos estaban en un grado más superior que yo, pues porque como les cuento que pues torné porque inclusive hasta en eso me pasó, empecé a bajar mis materias, no tenía ganas de nada, escuchaba pura música pesada, inclusive empecé a bajar de peso porque no tenía apetito, mi mamá se preocupaba, me decía, ven a comer, masticaba muy poquito y dejaba de comer, ¿no? Recuerdo muy bien que en esa época mi papá era taxista y recuerdo que en la madrugada, él le encantaba trabajar en la noche y inclusive me dijo, oye hija, mira, y me acuerdo muy bien, mi pobre papá que también ya falleció, entró con un schnauzer blanco, pero sin collar, sin cadena, hasta recién bañado. Y recuerdo que ese perrito tenía una cara así muy bonita, muy tierna, y me dijo, mira que me encontré, la vi caminando en la calle, y la verdad, pues como tenía pasajero, pues lo subí, el pasajero me dijo, mira ese perro, don Carlos, súbalo, es de raza, está bonito. Lo subió, y resulta que él lo subió porque pues creyó que el cliente, su pasajero, lo quería, y resulta que no. Le dijo, no, si yo llevo el perro, pues me van a sacar a mí, no al perro, ¿no? Y lo trajo mi papá. Mi mamá estaba enojada y todo, y pues no sé por qué razón mi hermana se enamoró mucho de ese perro. Al fin y al cabo todos lo amamos. Pues la verdad, hasta ahorita que ya pasó todas las cosas, que ese perrito qué bueno que llegó. Pasó el tiempo, yo ya estaba estudiando y todo. Y recuerdo muy bien este dato importante, que cuando yo regresé a la escuela, mis amigos me decían, oye Ana, te notamos diferente. Y yo dije, sí, porque a lo mejor estuve deprimida, ya no quería comer, y me dijeron, no, te notamos muy cambiada. Y recuerdo que un amigo muy cercano, porque no fuimos novios ni nada, pero era un amigo cercano, vino y me dijo, tú sabes que yo soy tu amigo y que yo te quiero y te aprecio, pero te voy a comentar algo y no lo tomes a mal. Sí, no sé cómo decírtelo sin que te lastimes, pero hay algo en ti que hace que no me atraigas como hombre. Te veo como feísta, como que así, ¿no? No es que no estés fea, pero la verdad hay algo que me rechaza, ¿no? Y resulta que pasó el tiempo y muchos amigos, compañeros me lo dijeron. Inclusive hasta sentí que como que se bajó mi autoestima, ¿no? Y dije, Sí, Dios por mío, ¿por qué supuesto. te fea y todo, no? Pero me extrañaba que muchos compañeros me decían lo mismo, que como que me notaban fea, ¿no? Y pues igual ellos decían, pues, ¿qué tiene, no? Pues ya me conocían. Bueno, pasó el tiempo y pues estaba deprimida, y en que estaba deprimida, pues yo muy claramente oí esa voz que me decía, ya ves, estás fea, nadie te quiere, solo yo te puedo escuchar, tú tranquila, tú sigue tu vida normal. Y pues uno cree que pues él mismo se responde, ¿no? Y así pasó. Sí. Recuerdo muy bien que mi hermana empezaron a aumentar ya las presencias, como les diré, ya no se escuchaba ni se veía, ya inclusive se empezaba a oír más fuerte, porque en mi casa hay dos pasillos y se escuchaba cómo caminaban, cómo se subían en las sillerías, como si una persona adulta o dos jugaran fútbol en el techo. Te comento antes, que mucho antes que yo naciera, una hermana, o sea, tenía una hermana de mi edad que lo mismo le pasaba, por eso mi mamá estaba muy preocupada, que en las madrugadas se levantaba llorando y todo, la llevaron a un padre, la curaron y ya, y dejaron de escuchar los pasos del techo. Mi mamá por pena pues no lo comentaba a los vecinos porque va a decir, bueno, esta señora está loca, ¿no? Pero pasaron muchos años y yo volví, yo ya estoy aquí y empezaron a repetirse esas cosas ahora conmigo. Entonces mi mamá cuando me lo comentó, yo pues lejos de que yo me asustara, pues como ¿qué quieres que haga una muchacha a los 16, 17, 18 años, no? Pues dije, ay mamá, son tonterías, ¿no?
Bueno, resulta que ya después de eso empezaron a afectar a mi familia. Recuerdo un día que mi hermana se levantó y me empezó a ver así como que entre ceja con miedo. Y yo le dije, ¿qué tienes? Ella dormía en la cama y yo en la hamaca a un lado de ella. Y me dijo, te voy a decir algo, pero no quiero que te asustes. Soñé que te estabas meciendo, pero te estabas meciendo de una manera muy fea. Y cuando te dije, Anita, y cuando volví a saber, no eras tú. Eras como tú, pero tenías otra razón y que tú me dijiste, ¿qué me ves? ¿No ves que soy tu hermana? ¿Qué quieres? Y que inclusive hasta la agredí verbalmente. Y ella le dio miedo y dijo, no, tú no eres mi hermanita. Y que me empecé más fuerte y me empezaba a reír. Ese es el sueño de mi hermana. Y que le dijo, no, ya sabes qué, porque me insultaba mucho, ¿no? No soy, ¿y qué si no soy? Y que ella pues por miedo agarró como un escapulario y que empezó a rezar en sus sueños. Y que esa cosa cuando se bajó, o sea, con mi forma física, le agarró del escapulario en su cuello y le dijo, ¿y tú crees que rezando esta cosa te va a salvar? De nada te sirve si no tienes fe. Para mí eso es una basura. Y me insultó. Entonces se levantó espantada y pues por eso me estaba viendo así, ¿no? Porque resulta que se levanta y yo estoy pues, en el mismo lugar de como lo soñó, ¿no? Pasó muchas cosas y esta perrita pues tuvo unos bebés, esta schnauzer que de la nada llegó. Pasó una noche que se intensificaron. Llegó un momento que ya hasta nos habíamos acostumbrado a los ruidos, a los pasos, a esto, a lo otro, que simplemente cuando se escuchaban, pues cada quien rezaba en su hamaca o en su cama. Entonces, hubo una noche que los perritos, ella pues dormían en su cuarto, ¿no? Porque como eran unos schnauzer bebés, la perrita era muy limpia, era como una nené más en la casa, que sintió como apestaba y sintió como que se le entumía el cuerpo y como que la hundían en la cama. Entonces empezó como que a sentirse en él y empezó a decir los bebés, los perritos que estaban abajo de ella de su cama. Y sintió como poco a poco se le engarrotaba las piernas, a las pantorrillas, a todo, hasta como si algo súper pesado le cayera encima de ella. Y que sintió que algo en su interior le dijo, reza ahora y ten fe. Y empezó a rezar y que dijo ella, no estaba durmiendo. Porque cuando yo me preocupé, cuando empecé a sentir eso denso que me aplastaba, inclusive hasta los pulmones, y empecé a rezar con trabajo, yo te vi que estabas durmiendo. Y todos estaban durmiendo, solo yo estaba en esa situación, pero yo dije, es un sueño. Pero mi sorpresa fue, Annie, que la perrita en su desesperación como perrita, como mamá o para proteger a la dueña, brincó en medio de la cama y se puso entre medio entre sus perritos y entre ella y empezó a ladrar y a sacar todos los dientes como querían ahuyentar algo. Y dice ella que cuando eso hizo, la perrita le dio miedo porque dijo, no estoy soñando, algo está pasando acá. Y dice, yo quería gritar y no podía, me ahogaba, pero la única que estaba ahí para protegerme era la perra, y la perra estaba y sacaba todos sus dientes como si estuviese en un modo de atacar. Pero dice ella que le dio tanta pena porque la perrita como que se subía y se bajaba entre ellas, no sabía en dónde ponerse, hasta que se quedó en medio y tiraba como que de morder. Y fue cuando dijo, Dios mío, ayúdame, pobre mi perrita, pobre los perritos. Y cuando hizo así, que rápidamente eso que le estaba aplastando, la soltó, ¿no? Y se quedó así. Me despertó a mí y me dijo, Ani, yo, ¿qué? Y dije así toda así, vida, ¿no? ¿Estás bien? Pero yo la vi muy asustada, pálida y todo. Y me dijo, sí. Entonces duerme, me dijo. Y se acostó a dormir. No nos contó. Y mi mamá ya estaba en un punto desesperada. A mí me pasaban muchas cosas que yo me caí, hasta que ya hubo un punto que ya no aguanté. Y le dije, mamá, te tengo que contar algo. Porque siempre igual me levantaba o oían que me quejaba durmiendo o cosas así. Mi abuelita dormía en el cuarto del fondo y me decía, hija, estás mal. Yo todas las noches rezo. Tenía su mesita de sus santos. Todas las noches rezo porque yo siempre veo que algo va alzando las hamacas y se para en tu hamaca y agarra tu hamaca y te empieza a ver. Pero es algo blanco, entre blanco y gris. La verdad no lo noto, ¿ves? Que cuando lo veo empiezo a rezar y empiezo a rezar por ti, mi vida, porque sé que te estás echando, diario lo veo. Aquí el asunto, Ana, es ¿por qué razón es contigo la cosa, no? O sea, ¿por qué es a ti a quien escogió y afortunadamente tu abuelita lo puede ver? Sí.
Perfecto, ¿en qué nos quedamos? Bueno, para que no se duerman igual, ahí voy a empezar a contar como que el punto donde fueron ya un poquito peor las cosas. Sí. Yo llegaba un momento que inclusive ya me empecé a alejar de mi mamá, de mi papá, de todos. Me escapaba, salía, hacía varias cosas. O sea, una adolescente rebelde hasta nomás, ¿no? Sí. Pero yo sentía que cuando en mi subconsciente me decían, no estoy haciendo mal, pues mi mamá, ¿no? O mi papá. Pero recuerdo que esa voz jamás se me va a olvidar. Me decía, no, tú estás joven, tú tienes el derecho de divertirte. Cuando vayas a crecer ya no vas a poder hacer lo que haces. Tú salte y diviértete. Además, pides permiso, no te deja tu mamá. ¿Para qué vas a estar con esta señora, no? No te cree, que te catalogan de loca, o sea, cosas así, como que me autocontestaban según yo creía. Bueno, llegaba un momento que yo me cambié de cuarto porque después de lo que vio mi abuelita, me sugirieron que yo regresara a dormir con mi mamá, donde antes pues me arañaban y me hacían daño en el sueño y todo, ¿no? Y recuerdo que cuando regresé a dormir con mi mamá, yo tenía el diario este mismo sueño y soñaba que yo estaba como que acostada en un árbol de naranja, así en un cielo muy bonito y todo, y que de la nada una voz me hablaba y me decía, oye, ella. Y yo, sí, ¿qué? Y te sonará ridículo, pero te lo pongo así, que como que ese fruto naranjo me decía, ¿sabes qué? Ya, despídete porque aquí ya llegó tu día. Despídete, no vas a volver a despertar, ya estuvo. Y yo recuerdo que como en esa misma rebeldía dije, no, mi mamá, y me pasaba una película en mi cabeza desde que era bebé y todo, y solo eran momentos con mi mamá. Entonces cuando quería despertar, pues como las hamacas estaban juntas, yo y mi mamá estaba al lado, recuerdo que cuando quería agarrar la mano de mi mamá, decía, mamá, según yo ya había despertado, mamá, soñé esto, y soñé que me dijeron que ya me iba a morir, que ya me despidiera, y lo único que recuerdo es contigo. Pero que luego mi mamá no sentía que era su mano, no sé, lo sentí frío, que me dijo, ¿de verdad? Pero era una voz fea, ¿de verdad eso sueñas? Pues, ¿qué crees? No está tu mamá, me decía. Pero yo sabía, no sé, como que dentro de mí no había despertado. Y cuando ya al fin podía despertar, mi mamá siempre estaba sentada viéndome en la madrugada y me decía, otra vez. Y llegó un punto de verdad que ya no sabían en dónde iba a dormir, ¿no? Porque decían que era el cuarto, que faltaba que bendigan la casa, que esto, que lo otro. Inclusive hasta me mandaban a dormir en casa de mi hermana y lo mismo pasaba. Entonces ya no sabían qué hacer conmigo, así se los digo. Sí. Llegó un momento que los sueños empezaron a empeorar, empezaron inclusive a insultarme. Llegó un momento que cuando yo desperté en un sueño, estaba todo en mi casa como abandonada, los vidrios rotos. Y no sé si has visto en la noche cuando llueve está el cielo rojo, muy rojo y así con viento y todo. Recuerdo que no había puerta, estaba tapada. Y que cuando caminé afuera solo vi a mi perrita, la Schnauzer. Y mi perrita, la Schnauzer, empezaba a ladrar. Ese es mi sueño. Sí. Pero de repente veía a ese señor, no sé, es como un señor como vestido de los 40 con negro, una silueta fea que giraba alrededor de toda mi casa. Y se reía, y en lo que se reía me insultaba, me agredía verbalmente, hacía que me sintiera menos. Y cuando pudo parar, paró en la puerta que estaba como que vieja, rota, y me dijo, ¿qué crees? Un poco más y ya voy a entrar a tu casa, me dijo. Y recuerdo que la única luz que vi era en el cuarto del medio. Y que entré y la perrita entró rápido en ese cuarto y me empezaba a ladrar. Esa perrita siempre, en todo momento, estaba en mi sueño, no solo físicamente, sino hasta en mis sueños, ¿no? Y que cuando vi allá, vi una cruz, pero no tenía el Cristo, era solo la cruz. Y que cuando vi que estaba girando esa cosa y gritando, sentía que ya era el fin, ya estuvo. Y recuerdo que cuando me incliné dije, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Y recuerdo que cuando dije eso, como que una persona, no sé, la verdad sentía que era mujer, pero no era mujer, era como que mujer y hombre. Me tocó el hombro y me dijo, no te preocupes, por eso estoy aquí, por eso hay una luz aquí en medio. Tu papá, me dice, me mandó aquí y no estás sola, solamente va a pasar, me decía, va a pasar.
y recuerdo que esa cosa giraba, no sé, inclusive sabía como si estuviese en una bicicleta, giraba así y se reía y en lo que giraba así feo me insultaba, inclusive me atrevería a decir que hasta escupía, no sé, y apestaba, y no sé, era algo horrible, ¿no? Recuerdo que cuando yo le conté ese último sueño a mi mamá se cantó, me dijo, mira, Ana, no son cosas de meses, no son cosas de días, ya tiene años esto. Entonces recuerdo que todo lo que yo le contaba a mi mamá se lo contaba a mis hermanas, pues ya estaban casadas, vivían en otro lado. Entonces yo tengo una hermana que es maestra. Sí. Y mi hermana pues se lo contaba a su mejor amiga, que es una compañera maestra. Entonces esa maestra le dijo, ¿sabes qué, Elizabeth? Tu hermanita está mal. No puede ser posible que... Llegó un punto que ya me había acostumbrado a dormir y sabía que decía, bueno, pues a ver qué me toca soñar hoy, ¿no? ¿Qué sueño, qué no sueño? Y recuerdo que cuando dije eso, pues se lo contó mi mamá a mi hermana y su amiga le dijo, Elizabeth, yo tengo una amiga que tiene el don de poder ayudar. Pero mi hermana no creía en esas cosas y dijo, no, porque son cosas así, te van a cobrar. Y que la amiga le dijo, no, Elizabeth, ella no cobra ni un peso. Le voy a contar los sueños de tu hermanita a esta muchacha para que venga. El caso es que la maestra llegó a un punto que cuando volvió a contactar a mi hermana, dijo, Elizabeth, no yo lo sueño, pero solo imaginar con los sueños de tu hermanita me dio miedo hasta de ir al baño. Y hasta mi esposo me dijo, ¿qué tienes? Y el caso es que pudo contactar a la muchacha y pasa esto que es muy curioso. La muchacha, cuando me dice mi mamá, oye hija, hay una muchacha que te quiere ayudar, yo sentí que dentro de mí, dije, ay, como que lo rechacé. Y dije, ay, no, seguro va a ser una charlatana, va a cobrar. Y dije, no, mamá solo te va a sacar dinero. Y que cuando dijo, no, hija, que ella lo hace sin recibir nada a cambio, solo quiere ayudar. Es su mejor recompensa, que porque ella nació así y al tener ese don, ella tiene que ayudar a otras personas sin nada a cambio de monetario. Bueno, el caso es que cuando me dijeron de esta persona, siempre que quería venir esta persona, se le ponchaba las llantas, le pasaba un accidente a esta persona. Cuando lograba venir aquí, pues yo no estaba. Y yo recuerdo que cuando decían, va a venir hoy esta muchacha a visitarte, porque no entró de lleno como para ayudarme. Quería como que conocerme, tratarme y verme, ¿no? Analizarlo, ¿no? Y yo recuerdo que él me decía, oye, vamos a ver esto. Y salía, ¿no? Y hasta decía, ay, qué bueno, porque si no la veo. O sea, la rechazaba sin conocerla, ¿no? El caso es que cuando ya yo salí con mi hermana, y recuerdo que hasta mi hermana se sintió mal, dijo, Dios mío, te traje, y hoy va esta muchacha a verte. Y yo recuerdo que dije, no, tú termina de probarte tu ropa, hay tiempo. Pero algo en mí decía, como que no quería ir, ¿no? Pues no se pudo más, y mi hermana me dijo, no, vamos. Cuando venimos, vi su carro estacionado, y desde que vi el carro estacionado, empecé a sentir como que ganas de vomitar, me empezaba a marear, y como que me puse nefasta, no sé, algo así, ¿no? Recuerdo que cuando la vi por primera vez, estaba atrás en el patio de mi casa porque le mostraban dónde escuchaba los ruidos y lo que pasaba, ¿no? Vino con otras muchachas de su ayuda. Recuerdo que cuando la vi, se me quedó viendo y enseguida dijo, porque yo entré junto con mi hermana. De hecho, mi hermana mayor parece inclusive hasta mi hermanita. Y que cuando me volteó y dijo así, es ella, ¿verdad? Y mi mamá dijo, sí. Y yo dije, ay, ahí vamos a empezar una tontería de nuevo, ¿no? Y me dijo, hola, yo me llamo tal persona, me comentaron que tú sueñas estas cosas, vamos y te analizo, ¿no? Pero ella pidió que mis perritas, porque la perrita, pues te digo, como pasaba el tiempo, uno de los cachorros en los que ella era una perrita grande, pidió que por favor sacaran a los perritos, que porque los perritos pues pueden percibir o sentir pues cosas que nosotros no vemos, ¿no? Recuerdo que sacaron a mi familia y inclusive sin que le digan nada a esta persona le dijo a mi abuelita, usted es la fuerte de la casa, usted siempre reza y ora porque usted sabe que pasa algo aquí, porque inclusive te repito que a mi familia empezaron a atacar pues ya más fuerte, ¿no? Lo que decidí contar era lo más fuerte de lo que me pasó, porque te digo que yo todavía me siguen pasando cosas, pero como renuncié a todo ello, pues trato de no pensarlo, ¿no? Igual, pues ahorita ya soy mamá y pues pienso en mis hijos, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, esta muchacha me encerró en mi cuarto, sacaron a los perritos, pusieron a toda mi familia en medio de la sala y le dijeron a mi abuelita que como ella era la más fuerte, que ella dirigiera pues
de lo que creyeran en ese entonces. Mi familia en ese entonces pues eran católicos y pues a rezar, ¿no? Recuerdo que cuando me encerraron, esa muchacha me preguntó qué color, el primer color que se me venga a la mente. Y de hecho, ya que está allá el maestro, me gustaría ver si qué tan cierto, ¿no? Porque yo igual me quedé con esa duda, pero no dudo de que de verdad me hayan ayudado, porque después de esto ya no volví a vivir algo tan fuerte, ¿no? Entonces yo le dije naranja y se quedó callada y me dijo, ok, ¿y tú a quién ves? Y yo recuerdo que en uno de tantos esos sueños, porque les digo que eran muchos sueños, le dije, pues veo a una persona que me contó que lo asesinaron, y no sé por qué me vino ese primer sueño, pero se lo estaba diciendo a ella, ¿no? Y que los abandonaron aquí, porque antiguamente, pues en la ciudad de Mérida, pues habían muchos planteles de nequenes, y en esos planteles, pues inclusive habían asesinatos y todo eso, ¿no? Y que lo asesinaron y lo dejaron acá. Y como mi vecino igual encontró partes humanas en su terreno, pues mi abuelita, recuerdo que cuando le dijo eso, que lo sacara y lo llevara para bendecir, pero el vecino tontamente pues lo enterró en forma de cruz, porque encontró las partes de las piernas y lo volvió a enterrar. Y se quedó así, ¿no? Eso fue hace muchos años. Entonces me dijo, ¿y qué te dice esta persona? Y yo recuerdo que me dijo, pues que lo ayude, que simplemente se siente solo y todo. Y cuando terminé de decirle esa frase, dije, ¿por qué le estoy diciendo esta cosa, este sueño a ella, no? Bueno, realmente ahí tengo muchas lagunas mentales, porque sí sentí que algo pasó. De hecho, todavía me cuesta un poquito de trabajo de creer si pasó o no pasó. El caso es que cuando yo desperté, me comentaron mis papás, vi la puerta rota, vi que esa muchacha estaba sudando, vi a las otras muchachas que llevó que estaban como que asustadas, y yo sentí como si como que en mi pecho adentro ardía, como si me hubiesen tirado una cubeta de agua hirviendo, pero justo en el centro de mi pecho, y sentía que me dolía la garganta, raspada. Y cuando yo reaccioné dije, ¿qué pasó? O sea, mi papá estaba asustado, mi mamá igual. Y cuando ellos me dijeron que a la semana, cuando ya estaba más tranquila, que empecé a gritar fuerte, y mi papá, pues como es mi papá, en su desesperación empezó a romper la puerta por querer entrar para ayudarme, ¿no? Pero no pudo entrar porque no podía interrumpir lo que me hacían estas muchachas. Entonces la muchacha Mari me dijo, sí recuerdo cuando la vi sudando, me dijo, no te preocupes, todo ha terminado, simplemente busca a Dios, acércate a Dios, y te prometo que no va a volver, me dijo, pero no te prometo que no te vuelva a pasar más cosas, porque tú así eres, así naciste, eres una persona sensible, pero tú decides si quieres adoptarlo o no. Y yo me recuerdo muy bien que dije, ¿y qué si decido seguirlo? Tus descendencias también lo podrán tener. No te puedo prometer si tus hijos o no, pero sí va a tener consecuencia en tu seguimiento de familia. Y yo dije, no, pues pensé en mis hijos, ¿no? Cuando pasó el tiempo y me contaron que mi papá, en que empecé a gritar, quiso entrar, rompió la puerta, por eso estaba la puerta rota, los perros empezaron a aullar, y yo empecé a gritar de una forma extraña, como diciendo que me duele. Entonces el caso es que, por lo que entendí, esta muchacha me ayudó. Mi hermana estaba asustada, mi mamá igual, mi abuelita pues tenía su rosario y estaba ahí ayudando, pero alterada. Y yo recuerdo muy bien, eso sí me acuerdo muy bien, que hubo como que abres tu ojo y lo cierras y vuelves a dormir. No sé si me doy a entender. Sí. En un momento que abrí mis ojos me dijeron, míralo. Y yo vi en la punta de mi cama como que un ser muy peludo, te lo digo así, ¿no? Pero que sus cabellos me tenían amarrado, o sea, esos mismos cabellos que venían de su espalda, estaba sentado en cuclillas, me tenían amarrado de mis tobillos, y cuando hice así, me tenían en mi pie y mi mano, pero como me dio tanto miedo, volví a dormir, ¿no? Y cuando volví a despertar en un lapso, me dijeron, tienes que mirarlo, porque él no es lo que dice ser, míralo, me dijo. Y recuerdo que cuando lo miré, era algo tan espantoso que si mi cabeza fuese una fotocopiadora, pues no lo imprimiría, ¿no? Porque sí, da mucho miedo. De hecho, te lo digo, se quiebra mi voz. Entonces, me volví a dormir y es cuando yo desperté y te digo que vi la escena que te dije hace un momento. Pasaron muchos años, como unos 5 o 6 años, y recuerdo que la amiga de mi hermana le preguntó, ¿y cómo está tu hermanita Elizabeth?
Y mi hermana le dijo bien, y que le contó algo que supuestamente no me debió de contar, pero mi hermana me contó, pues para que yo no me saliera del mal camino, ¿no? Ujú. Que esa Mari, esa cosa que sacó, realmente no me quiso decir qué era, pero que él le decía, devuélvemela, devuélvemela y te doy todo lo que tú quieras, algo que tu don sea más potente, no sabía cómo decirte, pero Sí. solo quiero que me la regreses, devuélvemela. Y que ella decía no. Entonces ella, me acuerdo que antes de irse me dijo, no me toques, me dijo, estoy sudando, pero yo ya estoy acostumbrada a me pasa a mí cuando ayudo a estas personas, porque lo que yo te saco, yo lo recibo, pero yo ya sé canalizarlo y poderlo sacar, pero no me toques, me dijo. Y así se fue, y así me pasó. Sí. Es realmente mi historia de lo que me ha pasado, y quería preguntarle al maestro, pues, que uno, pues, en mi caso, pues, no puedo decir si sí es cierto o no soy experta en el tema, simplemente cuento lo que me pasó. Buenas noches, aquí estoy muy bien. Hola, bienvenida. Bien, gracias. ¿Desde dónde nos escuchas? Villahermosa. Exacto. Villahermosa, Tabasco. Saludos Sí. a todos nuestros amigos. ¿Y ya estás lista para compartir esa experiencia? Claro que sí, Gina. ¿De qué se trata? Bueno, no tiene mucho, fue el miércoles de esta semana incluso, que quiero contarles que muy temprano, el miércoles en la mañana, como por ahí de las 10 de la mañana, yo recibí un mensaje de una persona que hace muchos meses no tenía noticia. Entonces, el mensaje que me llegó fue primero así de salud y todo, pero pues como con esta persona no tengo buena relación, quise ser cortante. Entonces, cuando yo quise ser cortante, me escribió y me dijo que recibiría a medianoche del miércoles un paquete, que esperaba que estuviera toda mi familia y que no iba yo a poder dormir. Me dice, ya verás lo que te espera, dice, y lo que vas a recibir a la medianoche, dice, no te van a dejar dormir. Entonces yo me quedé con eso todo el día y yo esperaba realmente un paquete pues físico, ¿no? Pero pues igual yo dije, a las 12 de la noche no creo que trabaje la mensajería, la paquetería. Y me quedé con eso y pues pasé el día normal, esperé que llegara la hora del programa como acostumbro. Sí. Y minutos antes de que terminara el programa, este programa de La Mano Peluda, empecé a sentir un poco de nervios. De hecho, lo fui manifestando a través del chat y todo eso. Y antes de terminar el programa, porque como acostumbro a escucharlo con auriculares y con la luz apagada, pues un cuarto de hora antes que terminara el programa prendí las luces y me preparé mi casa, empecé a rociar agua bendita. En lo que escuchaba yo el programa también oraba yo mentalmente y fui a buscar rosarios que yo tenía cuando participaba en la iglesia y los empecé a poner en las puertas, en las chapas. Y ya tenía yo dos, pero había una habitación que me faltaba por ponerle un rosario donde está mi nieto, donde duerme mi nieto. Y entonces fui a buscar el rosario y yo sacándolo de donde lo encontré, de la cajita, lo tomo en la mano y se me desvaneció en 3 pedazos. Entonces me puse más nerviosa. Y entre lo que terminaba el programa me puse a componerlo. Yo dije, no, yo tengo que proteger la casa porque pues tenía miedo de lo que me habían dicho y no sabía qué podía hacer. Sí. Entonces agarré y ya que lo compuse, lo puse en la puerta. Pero en ese rato de lo que yo estaba ahí, arriba de la lámina empezó a escucharse así, no como gato, porque el gato se conoce cuando anda corriendo, pero esto fueron pasos. Y ya era la segunda ocasión que me pasa en la casa de que se oye el paso fuerte y se queda justo de donde yo estoy, o sea, justo arriba de mí. Y entonces me invadió un frío. Y yo dije, Dios mío, ¿qué será? O sea, tenía yo miedo de lo que podría pasar. Y ya cuando terminó el programa me puse a hacer mi oración, me puse a hacer el salmo y me fui a dormir, pero a la expectativa de lo que podría pasar. No había pasado ni 5 minutos cuando mi perrita empezó a ladrar hacia el portón. La ventana de mi cuarto está hacia la calle, pero para salir de la casa hay que pasar por el garage o corredor o como le conozca.
Y la perrita esta vez ladraba como cuando llega gente insistente. Y lo más raro fue que yo agarré y prendí la luz del cuarto, pero una chiquitita en una lámpara que tengo, y adentro del cuarto, lo que nunca había pasado, había moscas, y un montón de moscas, y estas se me pegaban a mí. Entonces yo dije, bueno, ¿y ahora qué me está pasando? O sea, empezaron a pegarse las moscas, y empezaron los perros a ladrar más fuerte, y empecé a escuchar unos pájaros afuera de la casa que chillaban, lo que nunca escucho. Entonces, la verdad, para esto ya iba cerca de la 1, porque no fue de las 12 de la noche de que terminó el programa, sino a la 1, o sea, prácticamente a las 12 de la noche del horario viejo, del horario que Dios dejó. Sí. Entonces empezó a acontecer todo eso. Y entonces, la verdad, me invadió mucho el miedo, porque platicando en el chat de la familia que ya somos en la mano peluda, me comentaron y me aconsejaron que escuchara lo que escuchara, yo no fuera a salir hacia afuera a ver, pues. Sí. Y confieso que sí hubo un momento en que me dieron ganas de levantar la cortina y ver, porque tengo esa costumbre que cuando la perrita ladra, yo veo hacia afuera por cualquier cosa, porque yo me voy a dormir, pero siempre soy la última en irme a dormir, porque veo que las puertas estén cerradas, que todo tenga llave, pues cuidando todo, ¿no? Tanto para lo malo como para ahora sí que para lo humano como para lo espiritual. Sí. Y la verdad fue para mí una noche muy, pero muy larga. A ver, ya cuando yo pensé, ¿sí? No, continúa, yo ahorita te pregunto. Ya cuando yo pensé que ya había pasado todo ahí, no, sino que tocaron después, ya después de la 1, como 1:10, tocaron la ventana 3 veces. Y a mí me dio miedo, porque yo dije, si el portón tiene llave, ¿quién puede estar afuera? Y la verdad, así, los 3 toquidos, y a mí me invadió un miedo que yo dije, Dios mío, ¿qué será? Y solo me acordaba de rezar el Padre Nuestro, de invocar el Espíritu Santo, y yo decía, Dios mío, ¿qué será? Y la perra ladraba. Entonces yo dije, no me voy a levantar, porque si yo me levanto y veo algo, a lo mejor me voy a asustar. O sea, no entiendo qué fue lo que pasó, o si esta persona mandó algo, no lo sé, porque me dijo así muy segura en el mensaje, a medianoche vas a recibir algo que no te va a dejar dormir. Y la verdad a mí me dio mucho miedo, Gina, porque yo dije, bueno, no sé de qué se trate, que se esté tratando todo esto. Y así, ya anoche me dice mi nuera, dice, fíjese que el niño se levantó llorando, dice, y quería salir afuera, porque él está acostumbrado a veces que antes de ir a dormir viene un rato con nosotros. Él tiene 1 año y medio, va para 2 años, y se queda un rato con nosotros por el clima, por todo eso, y a veces se duerme o a veces se lo llevan. Y esta vez dice que el niño eran como las 2 de la mañana, y el niño señalaba a la puerta y quería salir, pero no para el cuarto como otras veces va a mi habitación, sino esta vez que como que si algo lo llamara, me decía ella. Entonces yo le digo a ella, pues todos estos días hay que estar haciendo oración y ayuno, porque yo no sé si me hayan mandado algún espíritu, o si esta persona haya trabajado, porque yo ya me enteré que esta persona está haciendo mis investigaciones, y esta persona en un tiempo adoró la muerte. Uh-huh. Entonces yo la verdad me quedo con eso. No me quiero, como quien dice, ¿cómo se llama esta palabra? Cuando te metes tanto en la cabeza. ¿Sugestionar? No recuerdo esta palabra. Cuando uno solito se mete esa idea, pues. Sugestionar. No quiero. ¿Mande? Sugestionar. Ándele, esa es la palabra. No me quiero sugestionar y no quiero hacer tanto caso, porque si no puedo caer en el grado de la desesperación, o no sé, o de que ya cualquier cosa que pasa a lo mejor se lo puedo atribuir a aquello. Entonces no, yo quiero basar mi fe en eso. Oye, Mapat, pero pues también sí. Qué bueno que estás pensando así, porque la sugestión sí es muy peligrosa. Tú tenías o tienes una relación mala con esta persona. ¿Crees que ella te pudo hacer un trabajo? ¿Tienes alguna rencilla, algo que no está bien, y crees que por eso ella te pudiera hacer algún trabajo? Pues sí, ahorita sí lo creo, porque como en el mensaje se leía convincente, y al decirme todo eso, y esa persona pues de lejos, ni tan siquiera vive cerca de la casa, o sea, realmente vive en otro estado.
cómo podría venir ahora sí que rapidito a hacerlo personalmente. Realmente sí lo creo, porque pues ya teniendo esos antecedentes de los cuales les vuelvo a repetir, he investigado, pues sí lo creo. A lo mejor mandó algún espíritu, pues quizá no tan agresivo, pero sí que de alguna forma me intimidara o me perturbara, porque pues les vuelvo a repetir, todo cuanto dijo sí aconteció, y para mí se me hace extraño, porque pues mi casa pues lo trato de que esté lo más limpia que se pueda. Por lo regular siempre hacemos la limpieza de noche, y pues que esas moscas me siguieran. Ahora sí, es que no eran poquitas, sino eran como entre unas 20 moscas, o sea, en mi habitación, donde hay clima, donde, o sea, no entra ese tipo de animales así, y volaban así, o sea, ni tan siquiera se posaban, o sea, andaban como locas, y luego se me pegaban a mí, y eso a mí pues me puso nerviosa, porque pues las moscas son plagas, o sea, son indicios de que hay algo malo. Eso no lo puede traer otra cosa buena más que lo malo. ¿Percibiste, Mapat, algún olor fétido? ¿Que de repente sentiste que olía feo? No, olor fétido no, la verdad no. Pero sí me queda el indicio de que las moscas de repente empezaran, y aparte yo por lo regular suelo, ahora sí que, pues bañarme muchas veces antes de que empiece el programa para estar fresca y escucharlo, ¿no? Porque acá en Villa pues hace demasiado calor. Sí, y claro. Pues, para no molestar a mi esposo, yo no escucho, muchas veces la mano peluda no la escucho ahí con él en la habitación, sino muchas veces en la sala y a oscura, para no molestar a nadie, porque pues el programa me gusta más que nada a mí, y pues a veces me acompañan a escucharlo, a veces nada más yo trato de no perderme el programa, y pues realmente no percibí nada, y acababa yo de hacer la limpieza. Vuelvo a repetir, todo para que estuviera limpio, no había nada de eso. Mira, pero sí, Mapat, dentro de los elementos que aquí nos cuentas, uno que me parece a favor y que te va a ayudar es que tú estás consciente que no te debes sugestionar. Por otra parte, si hay inicios de las moscas, de que se rompió el rosario, que empieza a como cobrar importancia. Ahora, por ejemplo, algo que te debe tranquilizar es que el hecho de que se haya roto el rosario es un símbolo muy importante, y entonces esto nos puede preocupar. Sin embargo, fíjate que esto es un símbolo de protección. Si algo malo te enviaron, cayó precisamente en el rosario, que como te protegió, por eso tuvo esta fractura. Entonces, este elemento que nos estás comentando, pues es a favor tuyo. Si te quisieron mandar un mal, pues entonces no te cayó directamente a ti, sino que este símbolo religioso tomó esa fuerza y entonces recayó ahí precisamente este mal. Sí, así es, Gina, eso iba yo a comentar igual, porque, o sea, eso sí lo sé, o sea, me asombró, me refiero en el momento de que se haya desvanecido entre, porque, o sea, yo ya sabía que sí era algo fuerte, y eso que tú mencionas es cierto, lo confirmo, porque en el tiempo que yo estuve escribiendo a la iglesia, cuando se nos rompían los rosarios, porque ayer que escuchábamos el relato de Juan Ramón, sí, y todo eso, yo recordé muchas de las participaciones que tuve en la iglesia. Tú decías que las moscas estaban de una forma muy extraña. ¿Era un comportamiento irregular? Sí, irregular, porque por lo normal, si nosotros observamos, las moscas vuelan y están posando de un lado a otro. Ellas andaban como cuando están alborotadas las abejas, así andaban. Y solo se pegaban a mí, yo me las retiraba, y ellas venían otra vez de nuevo a mí. Y eso fue lo que me sorprendió. O porque a mí, si yo ahora sí que me acababa yo de bañar. Sí. Ahora otra pregunta al respecto. ¿Sentías, lo voy a decir así, como si estuvieran enojadas? Las moscas. Sí, las moscas. Agresivas. Sí, estaban como agresivas, porque era una cosa que me las despegaba y así pegadas al cuerpo. De hecho, caminaban sobre mis manos, o sea, y yo me sacudía, me las sacudía así. Sí. Cuando en el cuarto estaban dando vueltas y vueltas, quise sacar y nada, y no levanté a nadie, porque ahora sí, que nadie se despertó ni escuchando los ruidos, porque yo infiero que eso era para mí, no era para mi familia. Como me había dicho, espero que esté toda su familia para que escuchen, no.
porque ni tan siquiera nadie se levantó, y después que se lo dije, le escucharon eso, nadie me dice, no, dice, todos tranquilos. Vuelvo a repetir, yo las puertas las cubrí, las puse rosario, y como siempre mantengo agua bendita, que uso obvio para mí, empecé a rociar por todos lados, incluso en el garage, en la puerta de acceso, en todo, hice cruces y empecé a hacer mi oración, a hacer el Salmo 91 y a orar, pues a pedir en ese momento que la sangre de Cristo nos cubriera en ese rato. Sí, claro. Vaya, pues sí fue una experiencia dura, una experiencia complicada, en donde primero tuviste que batallar con la sugestión, como tú bien lo mencionabas, porque una vez que uno se predispone, entonces te pueden ocurrir mil cosas. Te pones, como decimos coloquialmente, te pones de apechito para que los seres o las energías negativas empiecen a insistir porque son estos seres inteligentes, ultra inteligentes. De ahí que nosotros a veces no podamos anticiparnos ante sus movimientos, y de hecho, por eso es que el maligno siempre sabe de qué forma nos va a atacar, de qué forma nos van a provocar algún daño, porque, o sea, de que son inteligentes no cabe la menor duda, ultra inteligentes. Sí, así es. Y les comentaba cuando se fue la luz, les estaba yo diciendo que ayer que escuchamos el relato de Juan Ramón, ¿sí? Yo recordé el tiempo que estuve sirviendo a la iglesia, y a mí me tocó ver igual muchas veces liberaciones de personas que se ponían mal. Sí. Incluso voy a contarles que cuando yo tenía 16 años, que ya tenía yo mi primer hijo, me tocó vivir una experiencia de un retiro para jóvenes acá en Villahermosa. Llegó un padre de Yucatán y empezaron a hacer la oración. Entonces yo fui a vivir el retiro de jóvenes, y cuando nos dijeron que bajáramos hacia la grada, yo bajé, empezaron a levantar la custodia y empezaron a hacer alabanza y a cantar. De repente, cuando estábamos haciendo alabanza, a mí me invadió como un fuego. O sea, me apoderó un fuego que yo empecé a gritar. Yo sentía que mi cabeza iba a explotar, que el cerebro se me hacía grande, se me agigantaba así, grande y chico. Y yo no soportaba escuchar que la alabanza estuviera en ese momento hacia Jesús sacramentado. Y yo quería que se callaran. Llegó un momento, porque era algo raro, mira, estaba consciente de lo que escuchaba, pero al mismo tiempo estaba yo adentro librando mi propia batalla con mis propios demonios. Sí. Y llegó un momento en que caí al suelo, y se acostumbra que cuando caen las personas al suelo, pues va uno a pastorearlas, que no se lastimen o algo así. Y cuando a mí esas mujeres del servicio de orden fueron a quererme agarrar, que recuerdo perfectamente, recuerdo con los ojos cerrados, pero yo sé que así pasó. Cuando el momento de que a mí me agarran, yo no sé de dónde a mí me salió tanta fuerza, pero yo las pude aventar a todas, porque yo no quería que nadie me tocara. Para ese entonces, les vuelvo a repetir, tenía yo como 16 años. Y la palabra nada más de escuchar Jesús taladraba en mi mente una cosa fea. Y ya cuando yo pegué un grito enorme, que yo sentí que algo de mí salió, yo pude presenciar dentro de mí cómo salió como una llamarada grande de varias, como fantasmitas así, como que salían espavoridos, pues. Después ya me explicaron cuando ya me llevaron a otro momento de reposo, cuando ya pasé por todo ese proceso y oraron por mí, que pues realmente en ese momento lo que yo había tenido era una legión completa. Entonces, pues así pasó, me dediqué al servicio de la iglesia, y yo sé muy bien que cuando uno está, Dios libera, Dios limpia. Es como cuando llegas a una casa y haces limpieza a fondo de todo, queda limpio. Puede entrar, ahora sí que el Rey, puede entrar Jesús, puede entrar todo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno se aleja? Cuando uno se aleja, aquellos demonios que salieron ya no vienen solo, ahora vienen acompañados de muchos, ¿no? Entonces, yo entiendo que todas esas cosas que me pueden ahorita como acechanza, quizás de alguna forma quieran volver a entrar o no sé, pero yo vuelvo a repetir, yo tengo mucha fe en Dios y siempre he tratado de que mi familia quede fuera de todo eso, de librarla lo más que puedo. Es cierto, hace varios años ya que me retiré del servicio de la iglesia,
pero sé que es cuando una manifestación, sé que es algo cuando se puede apoderar de ti, y yo sé que tengo que ser valiente y tener mucha fe para que, vuelvo a repetir, no me sugestione, para que aquello no se apodere de mí, para que aquello no gane terreno, sino que yo tengo que estar preparada mentalmente, porque me han acontecido muchas cosas. Cuando yo estaba aquí en esta casa que hoy vivo, que habité, cuando era toda totalmente de la niñita, una vez acostada en la cama, me fui a dormir, a descansar un rato, y del otro lado, que dividía el cuartito, estaba mi familia viendo televisión, mi esposo y mis hijos. Sí. Y yo me cerré mis ojos en la cama cuando yo sentí clarito que alguien se fue a posar del lado mío. Sentí que los pasos, así como cuando te subes a la cama, que vas como gateando. Así sentí. Y yo me quedé con los ojos cerrados. Yo dije que es alguno de los chamacos. Pero en eso, cuando yo sentí que no era nadie de ellos y que no podía yo hablar, que estaba yo paralizada y el miedo me estaba invadiendo, y ni las oraciones me recordaba yo, algo me mordió mi mano, porque esto ya fue una agresión totalmente física. Me mordieron mi dedo y de hecho me lo lastimaron. Cuando ya yo pude, pegué un grito y ya fue que todos fueron a verme, pero para eso pasó un buen rato, y vuelvo a repetir, aquella cosa, no sé, lo conozco como tradicionalmente se dice, ¿no? Se me subió el muerto en ese momento, y la verdad fue una agresión porque me mordió mi dedo y yo sentí la mordedura como si hubiese sido un gato que me hubiera mordido, porque sentí los dientes bien finitos y bien afiladitos. De hecho, lastimó mi dedito porque me sangraba, o sea, mi dedito tenía sangre, y yo pude sentir lo que es eso, lo que es que se te acuesten a un lado y no sea nadie. Sí. Mapat, el cuerpo, ¿sí? Yo creo que definitivamente con esa fuerza y esa fe que tienes, tú vas a salir adelante, pero precisamente estas huestes del mal es por eso que están haciendo tanta presencia, porque entre más haya una fortaleza, una creencia, tienen que hacer ellos su labor, pero se van a topar con pared, porque tú eres una mujer muy fuerte, se nota en tus palabras cómo tienes esa manera de creer, y tu fe te va a ayudar a salir adelante. Nos gustaría y nos encantaría volver a platicar contigo en otra ocasión. Te vamos a hablar para que nos sigas contando esas experiencias que has vivido. Sí, claro que sí, Gina, yo comprendo y entiendo el tiempo, ¿no? Pero sí, claro que sí. De hecho, tengo una que he estado pensando contárselas, pero en su momento, porque estas son manifestaciones que yo he visto a través de jóvenes y lo que me ha tocado vivir y presenciar. Pues gracias por el momento, y no sé si puedo aprovechar tantito, mandar así un saludo rápido a los peludomaniáticos que me están escuchando. Claro, adelante. Sí, por ejemplo, Gonzo, Jesús López, Félix López, Vivi, Saraí, Pati Tortuga, Mayra López, todos ellos, Perlita, que la verdad ese miércoles me estuvieron animando mucho y me estuvieron dando palabras de fortaleza. Agradezco mucho, gracias a La Mano Peluda por ser una familia que nos escucha y nos entiende. Claro Gracias. que sí. Hasta luego, que estés muy bien, que pases buena noche, Mapat. ¿Qué nos vas a platicar, Berenice? Bueno, pues es una experiencia que tuve cuando tenía entre 10 y 11 años, en la casa de mi mamá, donde yo vivía de niña. En ese tiempo acababa de morir una hermana que yo tuve, que era una niña. De hecho, yo también pues era una niña y era un poquito más chica que yo. Y pues empezaron a pasar unas cosas en mi casa pues muy raras, y tuve una experiencia que yo creo que me marcó para toda la vida. Yo veía a un señor, un hombre de tez negra, con rasgos como de una persona de África, con rasgos muy típicos de una persona así, con una gabardina negra y un sombrero negro, en las escaleras de mi casa, en el escalón de hasta arriba. Entonces cuando yo iba, cuando yo iba al baño en la noche, yo lo veía, porque yo tenía que pasar por donde estaban las escaleras. Sí. Entonces, pues para empezar, pues no me creía mi mamá en absoluto lo que me estaba pasando, pero yo tenía muchísimo miedo. Lo estuve viendo varios meses hasta que,
yo entraba totalmente en pánico y llegó un momento en que yo decidí que ya no iba a ir al baño en las noches con tal de no ver nada en las escaleras. Entonces, pues a mi familia le empezó eso a preocupar, porque ya llegó un momento en que mejor hacía pipí en mi recámara, o sea, así de plano en la recámara donde no había baño, a tener que salir al baño. Entonces mi mamá, pues yo creo que pensó que yo estaba teniendo algún tipo de abuso o no sé, y ya habló conmigo, y yo le decía que era porque había un señor que tenía estas características que les comento, y me dijo que cuando yo lo viera, que yo le hablara, que yo le gritara, y que ella iba a salir y que las dos íbamos a ver juntas que no estaba ocurriendo nada, ¿no? Que no había nadie en la escalera. Pues ya pasaron algunos días, porque yo decidí de plano no tomar ni agua con tal de no ir al baño y no tener que atravesarme por las escaleras, y pasaron algunos días y pues ya necesité de nuevo ir al baño, y yo le grité a mi mamá y le dije que lo estaba viendo, porque lo estaba viendo en ese momento en las escaleras. Entonces mi mamá, pues así como no de muy buena gana, se paró, abrió la recámara de su cuarto y pues ella también lo vio. Wow. Oye, Bere, pero allí en esa casa ¿alguien falleció? Sí, acababa de fallecer mi hermana. Ella, no estoy muy segura de cuántos meses antes tenía que había fallecido, pero bueno, esa es una como incógnita que yo siempre he tenido en mi vida, de si era mi hermana a la que yo veía, pero una parte de mí pues no cree que ella haya sido, porque pues ella era una niña chiquita y buena, y pues yo no creo que ella se me fuera a aparecer de una manera tan fea. Pero sí, de hecho, empezaron a ocurrir, bueno, eso fue uno de los sucesos que estaba pasando en ese tiempo en mi casa. Tenía menos de un año que había muerto mi hermana, y otra cosa que la verdad no estoy muy segura de si tuvo algo que ver, pues fue que mi hermana mayor, pues creo que estuvo jugando la ouija o algo así, pero no estoy segura de si fue por eso, porque no creo que la jugara como mucha gente la juega, que pues así como haciendo rituales y eso, no creo que ella lo haya hecho, pero sí estuvo ocurriendo eso. Bueno, les quiero contar una historia, la voy a recortar un poco porque sí está un poco larga. Ok. Bueno, les platico, yo llegué a Detroit hace aproximadamente 15 años y yo rentaba casa, me llegó la oportunidad de comprar una hace 11 años, en diciembre hizo 11 años. Wow, qué bendición. Muy barata, y pude pagarla. 3 habitaciones tiene esa casa, es de 2 plantas. La primera noche todo tranquilo, yo creo que fue hasta la tercera noche que mis hijos me decían, mamá, se está quemando un árbol. Pero yo no, me decían hasta el otro día. Sí. Después, al otro día les dije, si vuelven a verlo, me enseñan, porque yo tenía curiosidad, yo no sabía ni qué. A la otra noche, aproximadamente 9 de la noche, ¿sí?, me habla mi niño, mamá, córrele, ya se está empezando a quemar el árbol. Yo me asomaba y se veía que sí, como bolitas de fuego. Yo de verdad que yo no, apenas desde que escuché La Mano Peluda empecé que las brujas y que no sé qué, pero yo en ese tiempo no sabía nada. Y yo pensé que, pues no sé, que en las noches así pasaba. Pasó aproximadamente un mes, o sea, no pasaba nada en mi casa. Uh-huh. Un mes me habla una vecina como a las 3 de la mañana. Me habla una vecina y me dice, se está quemando tu casa. Y yo le digo, no, todo está tranquilo. Y colgamos. 2 minutos después, me está diciendo mi hermana que tu casa se está quemando. ¿Por qué no sales a ver? Y le digo que no se está quemando, estoy aquí. Como 5 minutos, que te salgas o yo te voy a sacar. Y ya salí al patio, me asomo y le digo, no, todo está bien, dile a tu hermana que salga. La hermana salió y me habla, me dice, ven. Y ya voy, y de su casa a la mía se ve que sí había fuego, que sí se estaba quemando. Y le digo, no, todo está bien. Después, poquito tiempo después,
yo veía, se escuchaban cosas, trastes, movimientos, cualquier cosa. Jamás vi nada hasta ese momento. Pasaba tiempo después, mi niño ya, el más pequeño, no podía dormir y decía que lo espantaban, decía que le pegaban y tenía marcas de que lo agarraban de las manos así fuerte. Sí. Mi niña dice, mamá, yo veo una mujer, me regaña y dice que me vaya. Pero pasó, seguía pasando tiempo en mi cuarto después. Oye, Gris, antes de que avances, ¿dónde veía a la mujer? ¿La mujer dónde estaba? ¿Dentro de la casa? ¿Dónde la veía? Sí, en la habitación de mi niña, porque solo eran 3 habitaciones. Ajá. En una habitación dormían 3 de mis hijos. Bueno, tenía literas de las que son de 3. Sí. No sé si se llaman literas, pero eran 3 camas, una sobre otra. Sí. En la otra mi niña sola y en otra mi esposo y yo. Ok. Después a mí me pasó, o sea, mis niños me platicaban, pero yo no, escuchaba ruiditos, no, pero para mí se me hacía algo normal de una casa que yo acababa de entrar. Después en mi closet salió, yo claramente vi una sombra, pero como era de noche no, tal vez yo me imaginé algo. Bueno, después de eso, ya mis niños dormidos, bueno, eso ya había pasado aproximadamente otros 4 o 5 meses. Después mi esposo estaba viendo la televisión en la sala y le digo, yo ya tengo sueño, eran como las 10 de la noche, ya me voy a dormir, vámonos. Y dice, no, nada más que acabe la película y me voy. Yo me fui al cuarto, me puse pijama, me acosté, apagué el foco. Pasaron tal vez 2 o 3 minutos y yo vi a mi esposo del lado de la cama donde uno pone los pies. Sí. Y le digo, vente a acostar. ¿Qué haces ahí parado viéndome? Y dice, me gusta verte. Me respondió, me gusta verte. Le digo, pero ya vente, te hago un cachito. Y dice, ahorita. Y se quedó parado. Le digo, que ya te vengas. No me gusta que estés ahí, me das miedo que me veas así. Sí. Pero ahí estaba parado. Yo prendo la luz y no había nadie. Wow. ¿Cómo? Pero traía la ropa que traía mi esposo en ese momento. Yo bajo corriendo. Le digo, acabo de hablar contigo. Yo muerta de miedo, acabo de hablar. Dice, no, yo estoy aquí, apenas te subiste. Le dije, acabo de hablar contigo, ya le platiqué. Y me dijo que él unos días antes veía la sombra salir del closet, pero que no me dijo nada porque no quería espantarme. Bueno, pasaron algunos años porque todo el tiempo me ha pasado cositas pequeñas. Sí. Pero de lo último que me pasó fue a otro de mis niños que yo ya no pude aguantar tanto porque lo despertaban. Mi niño ya está grande, tenía en ese tiempo 11 años. Tal vez pasó esto hace 2 años, de que me lo despertaban y me lo golpeaban, pero feo. Oh. Hasta yo quería ir al hospital, pero me daba tanto miedo porque aquí nos culpan a los papás. Sí. Y yo tenía tanto miedo de ir, pero mi niño ya lo pasé a la habitación donde yo dormía y ahí se dormía conmigo en la cama. Y durmió 3 noches y ya regresó a su cama y ya no le pasó nada. Pero fueron también como una semana completa de que no me lo dejaban dormir. A mi niña le cortaron el cabello. O sea, era algo ya feo. Pero lo último me pasó hace... Oye, Gris. Yo creo que ya, dígame. ¿Le cortaron un mechón o sí. Literalmente? Sí. No, bastantes mechones, tal vez 5, pero cortados, o sea, cortados. ¿Y el cabello quedaba ahí afuera, ahí en la cama, alrededor? Sí, y yo le dije, o sea, yo le decía, dice, ma, yo no, porque ellos no tienen tijeras, no les dejo nada, nada cerquitas, o sea, nada, y yo sé que ellos no fueron. Sí. Mi niña dormía sola, le digo, ¿tú por miedo? Dice, no, mami, yo no fui, tengo miedo, dice, es la señora que está aquí en mi cuarto. Y le digo, ¿pero cómo es la señora?
pero nada más me decía, casi como las describen en su programa, mujer de blanco, Sí. greñudas, cabello negro. Ajá. Así me la describía. Espectral. Sí, así me la describía. Dice, pero nada más está ahí en la esquina. O sea, ella la veía nada más en una esquina, Sí, parada, que no se movía. sí. Dice, es la que está ahí siempre. Mi niña ahorita ya tiene 12 años Ujú. y dice que ya no la molesta porque que la mujer le tiene miedo a mi niña. Ajá, dice, ella ya me tiene miedo, ya no me hace nada. Pero lo último así que me pasó a mí Sí. fue que yo estaba en la sala viendo la televisión. En ese momento mi niño, el más grande, llegó. Él va a una iglesia, no es iglesia, es congregación, Sí. pero es de Testigos de Jehová. Ajá. Él acababa de llegar, eran las 9 de la noche. Sí. Y ya enseguida él tiene su cuarto en el basement, el sótano. Sí. Ahí lo tiene, su cuarto. Entonces, pero yo escuché ruidos en la cocina y le dije, hijo, prepárame un cafecito. Nunca me contestó, pero yo seguí escuchando las puertas abrir, cositas Ujú. moviéndose, como estilo bolsas. Sí. Y le dije, hijo, ya te tardaste y de pasada me haces un sándwich. Pero no me contestaba y yo seguí escuchando ruido. Sí. Y ya me fui despacito porque era tiempo de que hace frío y luego hay bastantes casas que se les meten ratoncitos en ese tiempo. Claro. Y yo pensé, ay, si no está el niño es un ratón, pero lo voy a espiar. Yo me quedé parada en la puerta de la cocina, esperando a ver al ratoncito. En ese momento se vuelve otra vez a escuchar una puerta, pero ahí es cuando vi que se abrió y me espanté. Se abrió otra y se volvió a cerrar, pero ya azotándose. Enseguida empieza otra azotándose y yo le grité a mi niño, le grité, hijo, ven rápido. Todas las puertas empezaron a azotar, horrible. Sí. Y mi niño estaba viendo. Le dije, ¿ves? Dice, sí, ma, ya deberíamos de irnos de aquí. Le digo, hijo, es que yo no tengo miedo. ¿Tú tienes miedo? Y dice, no, pero tú tampoco sabes lo que a mí me pasa en el basement. Dice, allá se cae todo, se mueve todo, se me apaga la luz. Yo siempre veo muchas personas pasar. Sí. Pero a la vez pienso porque está un panteón cerca de ahí, Sí. cerca, tal Ok. vez a una cuadra. Ok. Y no sé si sea por eso mismo. Ujú. Pero Porque es también que a una vecina mía le pasan pequeñas cosas también, así como a mí. Ujú. Sí. fíjate que aquí, Griselda, una cuestión es una aparición como tal, pero en los casos aquí que nos estás comentando, esto ya, Nacho, incluso podría ser un fenómeno poltergeist. De hecho lo es. Porque la agresión ya no es simplemente nada más de una aparición, sino es ya hacer un daño. Ahora, Gris, tú mencionas que a tu vecina le pasan pequeñas cosas como a ti. Lo que a ti te ocurre no es nada pequeño, es una manifestación abierta para intimidar, para amedrentar. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo ahí? Ya llevo 11 años, ya cumplí 11 años en diciembre. Ujú. Y los 11 años te la has vivido batallando con esto. Todo el tiempo, sí. Para por meses y después otra vez. Ok. Porque déjame comentarte, eso pasó Sí. lo último de las puertas pasó hace aproximadamente un año. Ok. Hace tal vez 2 meses, yo llegué súper cansada del trabajo, Sí. me recosté en mi cama, no me dormí porque estaba despierta, ahora sí. Ujú. Mira, yo vi la mitad de una cabeza, Sí. pero nada más como de la nariz para arriba. Ujú. Y viéndome recargado así como en los pies de donde uno, bueno, de la cama, así en los pies, recargado, pero yo creí que era mi niño o Sí. mi niña. Le digo, ¿qué haces ahí? Pero no me hacía caso y nada más se me quedaba viendo, y cuando yo me empecé a mover poco a poco para ver quién era, se iba bajando. Sí. O sea, pero no es daño para mí. Y ya como que ya me lo espero, cualquier cosita en mi casa, Ujú. ya no. Ok. Sí.
¿Qué has hecho al respecto? ¿Has intentado contraatacar? ¿Has intentado despojar esos seres de tu casa? Lo único que hago es prender inciensos, prendo unas hojas que me dan unos, es que son indios americanos. No sé cómo se llama esa cosita que me dan, es humo, y todo eso me dicen que lo pase por la casa. Es lo único que he hecho, inciensos y esas hojitas de, ese estilo incienso también. Sí. Ok, ¿no has recurrido a ningún ministro, católico, cristiano? ¿No has recurrido a algún brujo, algún parapsicólogo, a nadie? No, jamás, porque como también dicen muchos del programa, me da miedo que me digan loca. Bueno, si tú recurres a una de estas personas, de estas figuras que yo te acabo de mencionar, no creo que ninguno de ellos te diga loca. Tal vez si vas, no sé, con alguna otra persona que sea ajena a estos temas, podría pensar eso. Aunque tú y yo sabemos, y todos los amigos que nos están escuchando en este momento, sabemos que es un fenómeno que sí existe, que se presenta, y tú lo has vivido por 11 largos años. Sí. Pero aquí lo terrible, Nacho, es las agresiones con sus hijos. Así es. Imagínate los pequeñitos que, aunque comentas que no están muy chiquitos, pero de todos modos, un adulto, un niño, adolescente, quien sea, ante esta situación, qué miedo, donde se supone que es el refugio de todo lo que vives, tu casa, el que te da cobijo y el que te puede dar esa manera de seguir adelante, pues que tengas miedo en este lugar. Sin embargo, ¿no has pensado entonces en tener la decisión de cambiarte? No, porque se me ha hecho complicado, porque es que aquí la única manera sería pasar a rentar una casa. Sí, pues sí. Ahora, otra cosa importante. El precio. Al iniciar nos comentaste que te la dieron a un precio muy accesible. Entonces, las personas que vivían anteriormente, me imagino que vivieron esto mismo. Pues mira, el precio en ese tiempo, las casas estaban aproximadamente en $250,000. Es bastante alto. Sí. A mí me la dieron en 35,000. Ay, oye, no te la regalaron. Muchísima la diferencia. La vendían en 250,000, a ti te la dan en 35,000. Obviamente una súper oferta, pero yo creo que fue esta la razón, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Los vecinos no te supieron dar razón de quién vivía ahí antes? No, nunca. No, en sí, varias casas de ahí, después de que yo llegué, empezaron a quemarlas. ¿Cómo a quemarlas? Sí, tal vez a veces aquí cuando la gente ya no quiere sus casas y quiere dinero, las quema. ¿Para qué? Para que la aseguranza les dé el dinero. Y es lo que empezaron a hacer muchas. De repente ahorita yo tal vez tengo como 8 casas quemadas. Ay. Sí. O sea, ya es una y manera de entonces recuperan el dinero y vuelven a construir, ¿o se van? No, se van. Se van, ok. Se van. Mira, ahí no me queda duda. Ese lugar donde tú vives probablemente fue utilizado para hacer algunos rituales. Es un lugar bastante cargado, decimos aquí, o muy contaminado de energías negativas. Tristemente, pues tienes pocas opciones cuando tú no sigues una religión, ¿o sí? Pues no, yo no. Mis hijos son los que van a la congregación de testigos de Jehová, pero yo no. ¿Y tú por qué no? Porque yo nací siendo como católica. Y soy más católica que otra cosa. ¿Por qué no has consultado al sacerdote? Porque es que, bueno, no me gusta decir esto, pero es que para todo piden dinero. Ok. Para todo. Entiendo. Es que sí es bastante elevado. Sí. Pues tristemente, fíjate, son las herramientas que nosotros tenemos para fundamentar nuestra fe, y lamentablemente el dinero siempre aparece y nos echa a perder las cosas. Es incoherencia en cuestión de que, bueno, de ellos están para brindar, ¿no? Apoyo espiritual, y que esté basado en cuestión económica, pues sí es muy lamentable, ¿no? Claro. Pero también, Nacho, a mí me entristece mucho, no es de aquí hablar de religión, pero sí me entristece mucho porque
para ir a una iglesia aquí tenemos que ser miembros. Ajá. Y para ser miembros nos dan los sobres, un paquete bastante grande de sobres. Ajá. Y cada 8 días tenemos que dar el diezmo, o sea, y es aquí en todas las iglesias, todas. Por eso es triste, pero sí nos hacen hasta perder la fe, prácticamente. Ok, lo que no puedes perder es exactamente eso que tú dices, amiga. No debes perder la fe, porque tú no tienes fe ni en el sacerdote, ni en el pastor, ni en el ministro. Tu fe debe estar basada en Dios, ¿no lo crees? Sí, claro que sí, yo creo mucho en Dios. Qué bueno. Fíjate que aquí es importante también recalcar esto, porque una cosa es acudir a una iglesia y otra tener fe y creer en Dios. A veces las iglesias siguen unos lineamientos que no son los indicados, pero yo creo que la fe y la creencia en Dios es la que no debes perder para que te pueda proteger. Claro. Pues mira, fíjate que hay algunos textos que hablan de casos semejantes al tuyo. Le llaman espíritus atados. Son seres que habitan un lugar, que habitan una casa, que habitan un espacio, que en algún momento les perteneció o ellos formaron parte del desarrollo de este inmueble. Ellos no se van por varias razones. Una, porque no creen que pueda existir un más allá, no creen que pueda existir una vida eterna. Entonces se quedan como que atorados, porque en el momento que se desprende su espíritu del cuerpo, no saben hacia dónde dirigirse. Como no tienen una fe, pues no saben qué es lo que va a ocurrir y simplemente se quedan. Otra razón por las que podría suceder esto es que son los apegos. La gente llega a encariñarse tanto con las cosas, a valorarlo tanto, que inclusive trasciende a esta vida. Entonces ellos no se pueden desprender de ahí porque ellos sienten que todavía están en su casa. Y es la razón por lo que no se han ido. Ahora, lo que sí es una constante, y de acuerdo a algunas bibliografías, algunos textos, que se menciona que estos seres son melancólicos, están tristes, en algunas ocasiones están muy enojados porque se les fue la vida y ya no pueden hacer nada más aquí, en este plano donde nos encontramos tú y yo. Obviamente, lo que ha ocurrido ahí es que se manifiestan por su inconformidad. Para ellos, tú eres una invasora, tú y tu familia. Para ellos, no saben, no se explican qué estás haciendo ahí. No entienden que ellos ya no tienen cuerpo, que ya no deberían estar aquí. Sin embargo, se aferran. Es algo muy difícil. Hay formas de protegerse espiritualmente. Si tú no asistes a una congregación de la denominación que tú quieras, podrías tal vez empezar a leer la Biblia, a leer los salmos. Ya tú sabes que hemos recomendado aquí mucho el Salmo 91, que es un salmo de protección. Sí, pues desde que empecé también a escuchar aquí esto de la Biblia, yo también tengo abierta mi Biblia en un salmo. Ajá, ok, ¿pero lo lees? Para mí es protección. Bueno, sí, tener abierta la Biblia implica que eres una persona que tiene la fe en lo que está escrito en ese libro, ¿no? En ese libro sagrado llamado Biblia. Pero lo interesante es que pues lo utilices. De nada serviría que yo tuviera, si yo estoy enfermo de una infección en la garganta o donde sea, de nada me serviría que yo tuviera el antibiótico aquí en mis manos si no me lo tomo. ¿No crees? Sí, tienes razón. Entonces, sí es importante que leas la Biblia, es importante que si no quieres buscar ayuda de alguien, de parte de alguien, de algún ministro, porque no les tienes confianza, porque se han ganado tu desconfianza, pero tú misma defiéndete, es necesario que te defiendas. Yo veo con buenos ojos que tus hijos hayan encontrado la manera también de enfrentar y encarar todas estas cosas. Algo que me gustó de lo que tú relatas, a pesar de que es terrorífico, es que dices que no tienen miedo. No, tal vez nos acostumbramos a eso, porque mi niño el más pequeño entramos cuando él tenía 1 año. Sí. Sí, o sea, y tal vez nos acostumbramos a los ruidos, porque cuando yo estoy sola en la casa, mis niños en la escuela, escucho pasos, cómo suben y bajan las escaleras. Ajá. Yo tomando mi café y escucho los pasos, pero tal vez ya se me hace algo normal, como que ya es casi de la familia. Sí. Y esto es bueno porque recordemos que el miedo precisamente es el alimento. Los alimenta, sí. Sí.
de estos seres. Sí, hasta mis hermanas me dicen, ¿no tienes miedo? Le digo, no tengo miedo. Ellas van poco a mi casa, muy poco, tal vez ya tienen 2 años que no se paran ahí. Les da miedo. Por lo mismo. Dicen, no, yo no, a tu casa yo no voy, vamos a mi casa. Y así. Pero sí les da miedo a ellas. Sí, ya lo creo, ¿cómo no? Pues, bueno, yo te estaba escuchando y decía, bueno, ¿qué mujer es esta Griselda y su familia, ¿no? Que soportan todo eso con la confianza de que van a amanecer y se van a poder platicar entre ellos. Las apariciones, sabemos que estos seres son engañadores y en algún momento dado sí pueden suplantar la apariencia de algún miembro de la familia, inclusive hasta la voz la pueden fingir. Pero lo que sí no cambia es que de algún modo vibran muy bajo. Entonces hay frío siempre que hay manifestaciones de esas. No sé si tú puedas corroborar esto. ¿Se ha sentido frío? ¿Se ha sentido el ambiente muy denso? Pues en la habitación donde duerme mi niña, este cuarto es muy frío, a pesar de que da el aire caliente. Prendemos aquí le decimos calentón, tenemos el aire central y bueno, como aquí es muy frío en esta época, lo prendemos a veces a 70, no sé cuántos grados sean allá, tal vez sean como 25 grados caliente. Sí, calientito. Prendemos el aire más o menos a esa temperatura, pero ese cuarto se siente el aire caliente, pero nunca lo calienta, nunca está caliente ese cuarto. Sí, te entiendo, pues es que hay una energía muy baja. Ahora, ¿ahí hay plagas? Como cucarachas. Bueno, no, pero a su alrededor sí. Cucarachas, hormigas, arañas. No he visto. Arañitas, tal vez, arañitas. Pero no con mucha abundancia, porque si no ya lo hubieras identificado de volada, ¿no? Sí, no es mucho, cuando hay ese tiempo de calor. Claro. Pues sí. En ese tiempo si algo se mete es un ratoncito. Ajá. Sí, que buscan algo calientito, pero no. Ajá. Ahora, ¿hay humedad en tu casa? ¿En las paredes? Pues en el sótano es donde es más húmedo. Claro, porque nunca le da el sol, ¿no? Exactamente por eso. Pero se podría considerar normal, ¿no? Nada que pues digas, no, o sea, que no tenga razón de ser. No, es algo normal. Eso es. Mira, aquí César García nos dice que él estuvo siendo voluntario para la arquidiócesis de Portland en Oregon, e incluso los exorcismos y todo ese rollo son gratuitos, solo se tiene que hacer una evaluación previa. Pero tú nos decías que te encuentras en... Ella está en Michigan, ¿verdad? Michigan. En Detroit, ajá. Bueno, entonces también sería conveniente si alguien que nos está escuchando aquí por la zona donde vive Griselda, pues nos diga, ¿verdad? Si tiene algún conocido en cuestión de esto que ella está comentando, que pueda dar esta asesoría o este apoyo, orientación en cuestión espiritual, sí, porque no sea a cambio de una remuneración económica. No cabe duda que tu casa necesita una liberación, ¿no? Un desalojo, como le llaman comúnmente, porque sí, hay seres que están por ahí, hay seres que están rondando, y bueno, cuando se vayan de tu casa se van a ir seguramente a la de junto y luego a la de junto y van a estar por ahí. La razón que tú nos dabas de que hay un panteón cerca sí pudiera implicar algunas cosas, sí también tendría alguna implicación, sobre todo porque pues regularmente hay rituales que se utilizan cadáveres, se utilizan restos humanos, y esto a veces propicia que la gente que vive en las cercanías pues aproveche esta circunstancia, ¿no? Entonces está muy interesante este caso que tú nos narras, Gris. A mí me encantaría que más adelante nos volvamos a comunicar y que nos digas cómo van las cosas. Yo te sugeriría que trataras de hacer oración con tus hijos, ya que ellos sí se están ministrando y tal vez ellos te pueden incluir. Olvídate de que si son testigos de Jehová, olvídate de que si son católicos. Acuérdense que hay un creador y a él es al que hay que recurrir, porque Dios no habita en templos, Dios habita en todos lados, porque todo esto le pertenece. Él creó este mundo, por lo tanto nosotros estamos pisando su suelo. Y donde quiera que lo invoques, Él estará ahí presente, ¿no lo crees?
Sí, claro, y estoy muy de acuerdo. Yo creo que sí. Y fíjate que desde cuando quiero ir ya con mis niños. Okay. Van 2 veces a la semana y sí me gustaría, pero es por eso mismo. Pues espero yo que todo salga adelante y fíjate qué sabiduría de tus hijos que están buscando a Dios y a pesar de que tú no compartes esa idea, pero como ellos son adolescentes, como ellos pudieron tomar esa decisión y pues eso es plausible, ¿no lo crees? Sí, claro, yo estoy bien orgulloso de ellos porque son unos niños que mira bien puntuales para irse ahí los miércoles y los domingos. Se ponen guapos, así como los de las congregaciones esas que van de traje y las niñas se me hacen tan bonitos. Y aunque a mí no me gustan mucho los vestidos, pero yo he pensado ir porque mi niña es la que me dice, vamos, ma, mira, se siente bien bonito y cositas así. Ok. Gris, pues te vamos a pedir que estemos en comunicación para que nos digas cómo van las cosas, si has fortalecido esta oración, esta comunidad con tu familia, para que salgan adelante, porque irte de ahí, pues como nos comentas, no es opción ahorita, económicamente pues no puedes cambiarte, sin embargo, yo creo que sí fortalecer estos lazos espirituales y vamos a querer que próximamente pues nos platiques más. Sí, fue un placer hablar con ustedes y gracias por los consejos. Les voy a tomar mucho en cuenta. No, al contrario, amiga, aquí estamos para cuando gustes. Esta es tu casa y de verdad te lo digo sinceramente, cuando necesites platicar con alguien, aquí estamos. Perfecto. A ver, ¿de qué se trata tu relato? Hace unos días salí de vacaciones. Entonces, mi esposo se quedó en casa y me comentó que como él se quedaba solo en la casa, que no me mencionó qué hora era, pero me dijo que mientras él estaba acostado en la cama, le prendieron el contacto de la luz del baño. Sucedió eso y no le tomamos mucha importancia. Cuando regresé yo, ese mismo día que yo regresé a la casa, pues ya dormimos como de costumbre y igual desperté en la madrugada porque sentía como un dolor en la espalda. Un dolor bastante fuerte y al momento de que yo desperté, él me estaba viendo fijamente con una sonrisa bastante macabra, feíta. Sí. Pues era una sonrisa muy extraña porque incluso se le veían así hasta los dientes, no sé, era muy extraño. No me explico el por qué, porque no solamente fue una vez, sino fueron varias ocasiones. Fueron como 3 días más o menos seguidos en la madrugada. No me fijé la verdad la hora, pero fue en la madrugada. Entonces, pues no sé a qué se deba o qué haya sido lo que pasó, porque igual anteriormente, meses atrás, vimos entre él y yo a con lo que podría ser como la figura de un niño en nuestro cuarto. Él lo observó porque me dijo que no recuerdo bien qué estaba haciendo. El chiste es de que mi hijo entró y me dijo, al momento de que yo volteé, dice, yo no lo vi con la cara pues de él, sino que era otra persona, era otro niño que yo no conocía. Antes de que él me dijera eso, yo me estaba bañando y al momento de que yo me estaba bañando volteé a la puerta y en la puerta yo también vi a un niño parado. Se veía bastante extraño porque su carita se le veía como muy chupada, como que se le veían ojeras y pues no reconozco yo esa carita que vi. ¿Sí podías determinar sus facciones o estaban borrosas? ¿Sí las veías? Sí, la vi, perfectamente las vi. Ah, bueno, esto es importante porque cuando nosotros tenemos enfrente alguna presencia, pero el rostro no está definido, entonces ya es una de las primeras características que nos podrían llevar a pensar que es un ser negativo. Sin embargo, tú nos dices que sí podías ver este rostro definido, ¿no? Entonces esto es importante. ¿Ahí falleció algún pequeñito? ¿No sabes? Pues bueno, de ahí como que se extiende más a algo que yo quisiera contarles, pero pues no sé si me alcance el tiempo. Trataré de ser lo más
breve posible. Adelante. Bueno, hace como aproximadamente 2 años, mi niño, el mayor, tenía estaba pequeñito, 2 años, aproximadamente 2 años, 3 meses, pero él siempre fue un niño muy inteligente, que aprendió a hablar muy rápido. Sí. Entonces para su edad él ya hablaba muy bien, sostenía una conversación perfectamente con cualquier persona. Sí. Entonces una ocasión estábamos acostados y él se despertó llorando diciéndome que le dolían los pies. Entonces yo desperté, le revisé los pies y no tenía nada. Entonces le dije, no tienes nada, hijo, duérmete. Y empezó a llorar y a llorar muy feo y me decía, quítamelo, mamá, quítamelo de la cara, lo tengo en la cara, quítamelo de mi cabeza, está en mi cabeza. O sea, me empezó a hablar así. Sí. Y pues me espanté, pero claro, traté de calmarlo diciéndole que no tenía nada, que abriera los ojos, que estaba soñando, no sé. Me decía, no, mamá, quítalo del techo, es que está en el techo. Y yo le decía, es que no hay nada, hijo, abre los ojos. Uh-huh. Y al abrir los ojos él me dijo, es que es el muerto, mamá, el muerto está en el techo. Pues yo no supe qué hacer, solamente lo abracé y le dije que no pasaba nada. O sea, tanto fue el miedo que se hizo pipí en ese momento. Sí. Entonces pasaron los días y después me comentó que lo que él veía era una niña y que esa niña se llamaba Marta. Entonces, pues no sé, traté de hacerle creer que pues a lo mejor y lo había soñado o así, ¿no? Porque para que no se espantara. Sí. Entonces en esa misma semana estábamos comiendo como de costumbre y me dice, mamá, le digo, ¿qué pasó, hijo? Y me dice, ¿qué es eso que está en la puerta? Y volteé yo a la puerta. Le digo, no hay nada, es la cortina. No, mamá, ¿qué es esto? Fíjate bien. Y le dije, no hay nada. Y me dice, sí, mamá, es una mujer, pero no tiene pies. Y pues yo solamente le dije, no, no es nada, es la cortina, o es que estás aquí a la escoba, a lo mejor te confundiste, o sea, tratando de no sugestionarlo ni sugestionarme yo también. Claro. Y bueno, supimos que aquí en donde vivimos, lo que cuenta la gente es que sí vivía aquí un señor con su hija y que los mataron, pero no supimos por qué. Entonces no sabemos si sea por esto o sea la misma persona, porque mi hijo de repente me decía que el muerto, después me decía que era una señora, después que era una niña, y nosotros pues vimos un niño, entonces no sabemos qué sea. Sí. O sea, en pocas palabras, hay algo ahí que se está manifestando. Lo extraño que mata todas las dudas es que este ser que ven no tenga pies. O sea, de algún modo se está manifestando, pero al mismo tiempo ustedes se dan cuenta que no está caminando, que flota. Exactamente. Bueno, al momento de que yo vi al niño, lo vi, pues ahora sí que como que de reojo, pero pude alcanzar a notar las facciones de su carita. Sí. Y pero no le vi los pies, sino que solamente me enfoqué al voltear en la cara. Claro, sí. Y bueno, después de esto que pues les conté, se trató de hacer una limpia en la casa. Uh-huh. Eso ya tiene años. Se trató de hacer una limpia en la casa y la persona que vino no sabía, ni nosotros le dijimos lo que había en la casa o lo que nos habían dicho. Para esto iba con ella una persona con la que yo tenía una relación hace años. Sí. Y esta persona, al entrar a uno de los cuartos, nos dijo que vio a una niña igual, que estaba acostada en el sillón y que vestía con un vestidito. No nos especificó si vestido blanco, solamente nos dijo que era una niña como de 8 años, de cabello largo y que traía vestido. Sí. Entonces, igual yo me imagino y digo, bueno, ya son, pues, varias personas, ¿no?, las que nos dicen lo mismo. Entonces, pues, no sé si creer o no.
Ah, buena pregunta. No sabes si creer o no. ¿Todavía lo tienes en duda? Exactamente, es que no sé, es que me es no sé, extraño. Uh-huh. Y bueno, después de todo esto igual, yo tuve otro bebé. Sí. Y cuando yo tuve a mi bebé igual, pasaron muchas cosas extrañas. Una de ellas es que en una ocasión, cuando yo desperté, mi bebé tenía en la almohada unas gotitas de sangre. Ajá. ¿Y de dónde? Y tenía igual abajito de su hombrito tenía como 2 rueditas, uh-huh. como si se las hubieran calcado, muy rojas. Sí. Oye, ¿y esto implicó alguna enfermedad o algo? ¿O simplemente eran las gotitas ahí que no sabes de dónde salieron? Nada más tenía rojito, pero no sabes si sí le salieron a él, ¿verdad? No, bueno, no sé si sí le salieron a él, pero estaban en su almohadita. Uh-huh. Entonces, no fue de ninguna enfermedad ni nada por el estilo, porque él estaba completamente sano, tenía días que jugaba de nada. Ajá. ¿Y después de eso tampoco enfermó? No, después de eso tampoco. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú qué supones? ¿Que alguien le estaba chupando la sangre o que alguien estaba haciendo algo? Pues es que por aquí se dicen muchas cosas, ¿no? Sobre las brujas, pero pues, siempre traté de tenerlo protegido, pues ya saben, con las tijeras, el espejo y todo eso. Y pues sí, me decían que a lo mejor eran brujas, pero eso solamente sucedió en una sola ocasión. Sí. Okay. Lo que sí me impacta un poquito más es el hecho de que lo que le sucedió a mi esposo, ¿no? Porque bueno, yo le comenté a mi mamá y me dice mi mamá, ¿y cómo en ese momento no lo despertaste o le dijiste nada? Y me dice, no, sí. Es que mi única reacción fue solamente verlo y acostarme de nuevo a dormirme porque me dio miedo. Sí, ya entiendo. Pero no sé a qué se deba. Pues mira, tú dices que no crees, pero todo lo que te ha pasado... No, sí creo, pero me cuesta un poquito de trabajo asimilarlo. Sí, debe ser. Claro que sí, no es sencillo, porque por más que te digan, dices, no lo creo. Pero fíjate, ya todo lo que me acabas de describir, sí es de un lugar en donde hay muchas manifestaciones, hay por ahí una energía que está, no sé si esté guardada, si esté caminando por ahí, pero todo me parece indicar que hay un espíritu de esos que le llaman espíritu atado. Ajá. Bueno, una cosa más así rápido que se me olvidó comentarles es que hace igual un tiempo aquí, como mi casa estaba bastante vacía, mis papás decidieron rentar un pedacito de lo que era, bueno, se podría decir que como un departamento. Sí. Entonces, en ese departamento, la pareja que vivía, pues, estaba como cualquier otra persona, ¿no? Tuvieron una bebé y la bebé se les murió aquí. Bueno, eso tiene también una implicación. Después de que la nena murió, pues ellos se fueron. Y justamente donde la bebita murió es donde ahorita estoy viviendo yo. Se está yendo tu voz. Oye, ¿y de qué murió? No saben, bueno, los doctores le dicen a la mamá que pues fue muerte de cuna. Ya, sí. Pero, bueno, a ciencia cierta, la mamá decía que no sabía. Ok. Oye, pues en ese lugar sí que han ocurrido muchas cosas, muchas situaciones extrañas y que al parecer han dejado secuela. Hay una psicohuella ahí fuerte que se sigue manifestando y por eso es que la han podido apreciar, aunque no sean videntes, Bueno, lo que yo les mencionaba sobre lo que vi con mi esposo, no es la primera vez que lo veo, ya tiene, desde que yo tenía como 8 años más o menos, he visto algo parecido con varias personas de mi familia. Se va su voz un poquito. Algo así como lo que les comento de que yo desperté en la madrugada y lo vi, que me veía fijamente y me sonreía. Eso lo he visto anteriormente con personas de mi familia, ya desde que yo estaba más chica. Eso es.
Fíjate que tenemos mucho que platicar todavía, pero te vamos a invitar a que continúes con nosotros y comunicarte próximamente para seguir escuchando esto que has vivido y que tu familia también ha sido parte, ¿no?, importante de estos hechos que han acontecido en cuestión sobrenatural. Claro que sí, Tina, muchas gracias por haberme marcado. Saludos a tu esposo y qué bueno que están juntos escuchando el programa. Tenemos aquí en la línea desde Toluca, en el Estado de México, a Eduardo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Aquí Eduardo desde Toluca, Estado de México, saludándolos. Perfecto, hoy vamos a iniciar el programa contigo, Eduardo. ¿Qué nos quieres compartir? Pues tengo dos cosas que comentarles. La primera es una situación que viví cuando era un adolescente, allá en los años 80, cuando fueron las Olimpiadas de Los Ángeles en 1984. En aquel entonces, cuando fueron Los Ángeles 84, yo estaba de vacaciones y estaba acabando secundaria o en prepa, no lo recuerdo, y estaba yo con un amigo en mi casa que se quedó unos días, y vivía yo en el Distrito Federal, en un departamento en Tecamachalco. Sí. Entonces, en aquellas fechas, mi amigo y yo nos fuimos a una tienda y nos compramos una tabla Ouija en aquel entonces. Y para variar empezamos a jugar en las noches y jugábamos ya tarde, como entre las 11 y las 12 de la noche. Y todas las noches era jugar la Ouija y al principio no se movía y con el paso de los días se fue moviendo cada vez más rápidamente, cada vez más intensamente. Entonces, dentro de nuestras pláticas con la Ouija, le pedíamos a la tabla que nos diera una señal del espíritu de que estaba con nosotros. Y pedíamos, danos una señal, y no pasaba nada. Nos contestaba lo que preguntábamos simplemente, pero no veíamos ninguna señal clara. Y nosotros queríamos ver alguna, al final de cuentas, adolescentes que no miden lo que hacen, no miden consecuencias, pidiendo una señal, ¿no? Sin saber que nos exponíamos a graves problemas. Claro. Total que un día, pidiendo la señal que nunca llegaba, acabamos de jugar como a las 12:30, 1 de la mañana, y fuimos a la cocina a tomar agua en un departamento bastante grande. Atravesamos una estancia, la sala y el comedor, y llegamos a la cocina. Y estábamos en la cocina, en la entrada estaba el garrafón de agua, el dispensador de agua, y nos servimos agua y estábamos ahí platicando, y la estufa estaba hasta el fondo, también la cocina era amplia del departamento. Y en eso estábamos cuando de repente los 4 quemadores de la estufa se prenden al mismo tiempo. Entonces la estufa se prendió totalmente, sí, pero no fue un flamazo como pensando que hubiera estado las llaves abiertas, porque hubiera sido un flamazo muy grande. Y era tarde, no, simplemente se prendieron todos los quemadores de la estufa, sí, al mismo tiempo. Mi amigo lo ve, se impresiona y sale corriendo y me deja ahí abandonado, ¿no? Sí. Él así todo valiente se va huyendo y me deja a mí. Yo tuve que quedarme, hacer de tripas corazón, apagar los apagadores de la estufa, sí, apagar la luz de la cocina e irme a mi cuarto. Entonces eso nos pasó, nos asustamos, pero no le platicamos a nadie porque mi mamá se iba a enojar si le decíamos. Pero empezaron a pasar varias cosas en el departamento. Mi mamá es muy sensible y empezó a decir que sentía frío el departamento, que olía feo. De repente la señora que nos ayudaba en el aseo de la casa pasaba caminando por la sala y gritaba, y decía, ¿qué pasó? Es que había una sombra sentada en la sala. O sea, le atravesaban sombras en las de cámara. Sí. Empezaron a suceder cosas, toda la gente empezó a ver o a escuchar cosas adentro, y yo empecé a tener pesadillas. Y para no hacer el cuento largo, todo acabó en que mi madre, en un cajón de mi recámara, de mi closet, descubre la tabla, obviamente me regaña, la rompe, la rocía con agua bendita, y ahí se acaban los problemas de la casa. Pero fue una experiencia que tuvimos con la tabla que sí me llamó mucho la atención, que empezó por pedir una señal y empezaron a pasar algunos fenómenos que nadie se podía explicar y que no pasaban en este departamento, porque fue un departamento nuevo. Fuimos las personas que lo estrenamos de inicio, entonces ahí nunca había vivido nadie, realmente no pasaba ninguna situación. Llegamos a vivir, era el lugar muy tranquilo, y desde que empecé a jugar
se empezaron a ver cosas. Eso les quería comentar. Entonces fue muy claro que a partir de ese contacto, de estar interactuando con la Ouija, es cuando comienzan a suceder situaciones extrañas. Así es, fue muy claro, fue muy notorio y me llamó mucho la atención. Y también fue muy notorio como cuando la destruyen la Ouija, dejamos de ver situaciones, ¿no? Entonces realmente nosotros como que no medimos las consecuencias de estarla jugando, de estarle pidiendo cosas, y acabó en esa situación que por fortuna no pasó a mayores, ¿no? Oye, ¿nunca le dijiste a tu amigo, oye, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? No, pues el tipo se apanicó, o sea, pues por eso se fue. Sí, pero oye, te dejó solito. Sí, me dejó solo ahí. Ahí tuve yo que echarle valor y apagar la estufa yo solo, pero sí se salió huyendo. Y estaba aterrado en el cuarto, no pudimos dormir, de hecho, porque fue muy impresionante cómo se prendió toda la estufa de repente, de la nada, ¿no? Eduardo, entonces, ¿cuál es tu recomendación para aquellos adolescentes o jóvenes que nos estén escuchando y que tienen la curiosidad de jugar con la Ouija? Pues yo creo que es muy importante tomar en cuenta algo. Una tabla de ese tipo lo que hace es abrir puertas, abrir canales de comunicación y esas dimensiones que no podemos ver o controlar o que no entendemos. Entonces, si no logramos dimensionar lo que estamos haciendo, lo mejor es no hacerlo, porque definitivamente podemos atraer alguna fuerza, alguna entidad a este plano existencial que no alcanzamos a medir y nos vamos a meter en un serio problema. A lo mejor es alejarse de este tipo de prácticas definitivamente, porque estamos invitando a alguna entidad a venirse hacia nosotros y nos va a crear muchos problemas, ¿no? Exacto, me gustó esto que mencionas de invitando, porque sí, no llegan solas, nosotros estamos abriendo esa invitación para que lleguen y después la cuestión es cómo sacarlos. Eduardo, muchísimas gracias por haber compartido esta experiencia. Muchísimas gracias por escucharme y les mando un saludo. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego, amigo. El fantasma errante.